Gandía ha sido reconocida hace muy poquito por el Ministerio de Economía como Ciudad de la Ciencia y de la Innovación. Solo hay 80 y tantas ciudades en toda España clasificadas como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, y es por su vasto tejido empresarial, por ese ecosistema generado también por la administración pública, por la universidad, de manera que creemos que reunimos muchas condiciones para que la gente decida vivir aquí y además para que la gente pueda trabajar desde aquí con el resto del mundo. Tenemos muchas empresas que son líderes en sus sectores, que trabajan para el resto del mundo, lo hacen desde Gandía, luego Gandía eso lo hace posible, y tenemos que seguir trabajando juntos, la administración, la sociedad, el sector empresarial, para que esas condiciones vayan a mejor, para poder solucionar los problemas que todavía existen en Gandía, como puedan ser la carencia de algunas infraestructuras importantes, pero la buena noticia es que los recursos los tenemos, que Gandía tiene mucha capacidad de mejora y que tenemos ganas para hacerlo entre todos posible. La llegada de IMET a Gandía ha sido una revolución en el tema sanitario en Gandía. Pues no contábamos con ningún centro de medicina privado aquí en Gandía, y la calidad de los servicios y la empresa IMET, por el potencial que tiene y su último crecimiento en el mercado, pues su apuesta por Gandía, yo de hecho la primera vez que hablé con el gerente Pablo Sánchez le dije que hacía falta un IMET en Gandía, porque las instalaciones sanitarias públicas no acaban de cubrir las necesidades que tenemos en la comarca, y que sea un centro de esta capacidad y de esta tecnología que venga aquí, pues aporta mucho, aparte de que va a dinamizar un barrio como es el de Corea. Creo que no es ningún secreto las dificultades económicas que tenía esta ciudad a nivel municipal en la legislatura anterior. El gobierno anterior yo creo que afrontó con valentía y con mucha decisión la situación de las finanzas municipales, y ahí están los resultados. No solamente los resultados a nivel económico, sino también los resultados a nivel de la percepción popular, y eso tiene un traslado directamente a los resultados electorales. Pero más que hablar con lo que nos encontramos, a mí me gustaría ofrecer un mensaje de esperanza a la ciudadanía, porque creemos que Gandía es una ciudad con un potencial tremendo. Tiene unas infraestructuras buenas, aunque mejorables algunas, tiene la universidad, tiene un entorno institucional equilibrado que ha sabido darle reputación, devolverle la reputación a esta ciudad, y sobre todo tiene la universidad, que es la factoría de talento, y también un entorno, un tejido empresarial muy dinámico y emprendedor. Por lo tanto, creemos sin ninguna duda que, sabiendo explotar el potencial que tiene esta ciudad, estoy seguro que Gandía le queda un futuro muy halagüeño. Y actualmente tenemos centros desde Torrevieja hasta Valencia, con la apertura del Hospital Nuevo, incluyendo entre medias Elche, Benidorm y Teulada. Entonces quedaba un punto estratégico que era Gandía, y surgió la oportunidad, hemos visto el potencial que tiene Gandía de desarrollo, y es el principal motivo de reformar, incorporarnos y hacer un centro nuevo en Gandía. Porque tiene una situación intermedia entre Valencia y Alicante, recibe una cantidad importante de población en los meses de verano, que supone un aumento de actividad, más luego la población que hay en toda la comarca de la Safor. Debido al envejecimiento de la población, hemos pasado de una situación que pasábamos de curar enfermedades a que la prevención de enfermedades sea también una parte importante de nuestra actividad. Es una zona que posiblemente sea dentro de poco también un foco de turismo residencial, de crecimiento, es una zona amplia, y entonces es otro de los motivos por los que nos hemos instalado en Gandía. La llegada de IMET Hospitales supone diferentes cosas buenas para Gandía. Por un lado, lo que es para la ciudadanía, ya que significa el tener un hospital privado andando desde casa, sin tener que desplazarte como antes a Valencia o a Benidorm, ¿vale? Significa nuevas especialidades. Al ser un grupo tan importante, hace que podamos tener especialidades como neumología, neurología, hematología, que si no fuera por el apoyo de nuestro buque insignia, digamos, que es Valencia, sería inviable.
Y luego aparte también son todas las mejoras que hemos hecho, pues desde nueva resonancia, nueva máquina de TAC, nuevos horarios, aparte de luego también lo que es la estética, porque se ha hecho una reforma integral. Por otro lado luego está lo que es para el turismo. Para una ciudad como Gandía, contar con un hospital privado hace que tengas un añadido más para ese turista que cuando elige dónde ir a veranear, está claro que mira una playa como la nuestra, pero el tener un hospital privado hace pues eso, que tenga un mayor servicio y sea pues a la hora de poder elegir entre a lo mejor venir aquí o a otra ciudad, pues que elija Gandía.